Muy buenas tardes, hermanos. Una de las mayores satisfacciones que uno puede tener como sacerdote es cuando uno escucha esta aclamación por parte del pueblo que Dios le ha encomendado, esa que ustedes han cantado como respuesta sálmica: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. El tema es que lo hemos cantado, pero no sé si no lo hemos creído, o nos hemos parado un momento a pensar en lo que implica esa expresión. Y ojalá que se haga realidad con cada uno de nosotros. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Hoy, a la luz de este evangelio que acabamos de escuchar, en este segundo domingo del tiempo ordinario, prácticamente el primero que vivimos, porque el pasado fue la Epifanía, les voy creo que la reflexión nos va a llevar a algo proporcionalmente inverso a lo que implica hacer la voluntad de Dios, que es el pecado que habita en nosotros. Una palabra que a veces casi parece que cuando uno la pronuncia ofende, ¿no? A nadie le gusta hablar del pecado, y esa es una de las tristes realidades que vivimos en nuestros días. Como ya les he hablado en otras ocasiones, esa pérdida de conciencia de pecado. Pero en realidad, tal como manifiesta Juan el Bautista la presencia del Mesías, lo hace con esas palabras precisamente: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no hay otra razón por la que Dios se haya encarnado que para esta, para apartar de nosotros precisamente esa realidad del pecado. Hoy, hermanos, es un domingo muy singular. Normalmente en este domingo, en el ciclo B y en el ciclo C, como saben, en la liturgia tenemos 3 ciclos, cada año hacemos uno, hoy nos toca el A. Normalmente se lee el Evangelio de las bodas de Caná, a excepción de este año, cada 3 años, que nos ponen este Evangelio de San Juan. Era como, digo que es especial porque pareciera ser que con este Evangelio, a pesar de que acabamos de terminar el tiempo de Navidad, como que quisiéramos seguir en él, como si no nos gustara que esto se acabara, ¿no? Porque inmediatamente que se acaba el ciclo de la Navidad, va a empezar el ciclo de la Pascua. Y claro, hablar de Pascua significa hablar de muerte, hablar de sacrificio, hablar de ofrenda, hablar de calvario, hablar de cruz, hablar de sangre. Y ya no nos gusta tanto como contemplar a un niño recién nacido, que va a ser el mismo niño que va a morir en la cruz, ¿sí? De adulto. Entonces, San Juan Bautista, aquí les comento simplemente un dato muy curioso, porque en nuestra iglesia latina, cuando hablamos de Epifanía, normalmente hablamos de la manifestación de aquellos magos de Oriente, y ahí se queda. En la iglesia oriental y en la iglesia ortodoxa, ya hablar de Epifanía significa hablar de los 3 grandes misterios de Dios a través de los cuales Él se manifiesta al mundo, que obviamente es, ¿no?, la adoración de los magos de Oriente, ¿sí?, el bautismo en el Jordán y las bodas de Caná. Son las 3 grandes manifestaciones de Dios al mundo, y al mismo tiempo podríamos decir que son los primeros reconocimientos explícitos de Jesús como Mesías. Es decir, son los momentos epifánicos donde Dios se manifiesta y donde el hombre reconoce la presencia de Dios en medio de nosotros. Miren, cuando yo normalmente celebro una primera comunión, suelo jugar un poquito con los niños. Hoy lo voy a hacer con los adultos, aunque veo que hay algunos niños que me pueden responder. Y les pregunto que me digan 3 animales que representan la Eucaristía. ¿Ustedes serían capaces de reconocer esos 3 animalitos que representan la Eucaristía? El pelícano, ese sí les queda grabado. El Espíritu Santo representa a Jesús en la Eucaristía. No, esa es la... El pescado, otro de mis feligreses antiguos, ¿ves? Veo aquí los de Coajimalpa que me conocen, ahí el cordero,
el pescado y el pelícano. Muy bien. Cordero, pescado y pelícano. Uno de tierra, uno de agua y uno de aire. La cuestión ahora es ¿por qué? ¿Qué es lo que representa cada uno de esos animales? Vamos a hablar con mucho detalle del Cordero, porque es lo que presenta hoy la imagen del Evangelio, y ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero antes de entrar en el Cordero, ¿por qué el pescado? Simplemente así rápido, ¿por qué el pescado y por qué el pelícano? El pescado, ¿ya? En la lengua común que se hablaba en los tiempos de Jesús, que era el griego, se dice ikphis. Son 5 letras que forman un acróstico, si lo ponemos en vertical, de la cual salen 5 palabras que representaban la fe de aquella primera comunidad cristiana, que era Jesús, Cristo, único Dios Salvador. ¿Sí? Y era el emblema que usaban los primeros cristianos precisamente para ubicar el lugar en el que se iba a celebrar la Eucaristía. Los romanos perseguían a los cristianos a muerte, entonces ellos se tenían que esconder. Recuerdan las catacumbas de Roma, ¿no? Los cementerios, las cuevas, las casas particulares donde se juntaba la comunidad para celebrar el misterio de la Pascua. Y pintaban un pescado precisamente para identificar el lugar o para mostrar el camino hacia ese encuentro, y los romanos no se enteraban. Y el pelícano, porque es el único animal, ¿ya?, por lo menos conocido hasta ahora, en el que la mamá, cuando no encuentra alimento suficiente para sus crías en el nido, se sacrifica a sí misma, se abre con ese tremendo pico que tiene sus entrañas para que sus hijos coman de ella. Muere para que sus hijos vivan. Este es el misterio eucarístico realmente, este es el misterio de la Pascua que vamos a celebrar. Pero me voy a centrar, una vez que les he dicho esto, en el Cordero, porque Juan nos está dando desde el primer día la clave de la misión de Jesucristo en el mundo, al describirlo precisamente con esta imagen: quitar el pecado del mundo. Está haciendo 2 referencias muy particulares, al Éxodo 12, 11, 13, donde ya aparecía la figura del Cordero. ¿Recuerdan el pasaje del Éxodo? ¿Recuerdan la 10ª plaga de Egipto? La aniquilación de todos los primogénitos. Y Dios le dice a Moisés que cada familia coja un cordero, lo sacrifique, ¿sí? Les servirá de comida. Si no pueden consumirlo una sola familia, que se junten 2 o 3 familias para consumirla juntos. Y unten las jambas de las puertas y las ventanas con su sangre, para que el ángel exterminador pase de largo cuando llegue. Es lo que conocemos después como la noche de la Pascua. Esa era la Pascua judía, cuando llegan a la tierra prometida, para recordar aquel momento de liberación. Los judíos empiezan a celebrar la mayor de las fiestas, ya que entra en su cultura y en su religión, la Pascua. Fiesta que va a aprovechar Jesucristo después en vida para instituir la Eucaristía y señalar la Pascua definitiva del cristianismo. Que ya no va a ser vencer o liberarnos de la esclavitud temporal de un pueblo como Egipto, sino que va a ser la liberación total de la humanidad sobre la muerte y sobre el pecado, con su muerte y resurrección. Entonces ahí estaba ya la clave del Éxodo. Y también hace una referencia a Isaías 53, los famosos cánticos del siervo de Yahvé, ¿sí?, donde también aparece precisamente el Cordero, pero ya no haciendo referencia a la Pascua, a la Eucaristía, sino haciendo referencia a ese Cordero que el pueblo peregrino en el desierto precisamente pasaba por el pueblo, y de cada uno, ¿no?, de aquel pueblo ponía las manos sobre aquel Cordero, simbólicamente depositaban sus pecados en él, y después el Cordero era sacrificado. Era el símbolo en el que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento se sentía redimido por Dios, en la imagen también de aquel Cordero degollado, que después recoge Isaías precisamente en ese cántico, ¿no? El Mesías como Cordero llevado al matadero,
guardaba silencio y no abría la boca, que es lo que Jesucristo va a expresar precisamente después en la Pascua Cruenta, es decir, en el Calvario, el siervo de Yahvé. Carga con las culpas de todos los hombres, es el Cordero del Perdón. Por tanto, hablamos del Cordero Pascual, que es precisamente esa víctima necesaria para quitar ese gran obstáculo que se interpone siempre entre Dios y el hombre, y entre los hombres entre sí mismos. Ese es el último obstáculo que impide que el hombre alcance precisamente la salvación, el pecado. Al hablar de pecados, si se han dado cuenta, normalmente lo hacemos en singular al referirnos al Evangelio. Cuando nosotros hablamos comúnmente decimos los pecados, ¿no? Cuando te vas a confesar, reconoces tus pecados, siempre en plural. Pero aquí hablamos del pecado del mundo, en singular. Y eso tiene una acepción muy particular. ¿Por qué? Porque no nos estamos refiriendo a esos pecados particularizados en los que incurrimos cada uno de nosotros, sino que estamos hablando precisamente de un poder, de una fuerza muy poderosa que actúa en el mundo como realidad, impidiendo al hombre llevar a buen término precisamente esos deseos de cumplir la voluntad de Dios, como decíamos al principio, o de paz o de libertad personal. Estamos hablando del pecado, estamos hablando del mal, estamos hablando del demonio, ese que combate precisamente Jesucristo al inicio de su misión en el desierto durante aquellos 40 días, y donde están tipificados después todos nuestros pecados singulares. Y es por eso que San Pablo nos dirá luego más tarde: es que yo hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Por qué no hacemos el bien que queremos hacer y tantas veces incurrimos en el mal del que pretendemos huir? Hay un poder, hay una fuerza poderosa que llamamos pecado en singular, porque los antiguos lo confundían cuando hablaban del mundo como tal, en contraposición con el cielo, el lugar donde Dios habita, y el mundo donde el mal habita. Solo Dios, ese Cordero, puede debilitar y puede definitivamente aniquilar este mal. Un mal instalado en el mundo y en nosotros en forma de soberbia, lujuria, avaricia, ira, desenfreno, injusticia, gula, envidia, vanidad, maledicencia, indiferencia, y que el hábito y la reiteración nos vuelven esclavos del mismo. Y yo creo que en muchos de estos, yo he mencionado casi todos los pecados capitales, ¿sí?, nos podemos sentir lamentablemente reconocidos. Terminamos haciendo el mal que no queremos. Pues bien, solo Dios, como nos dice San Juan hoy, puede librarnos de esa fuerza a través de su Espíritu. Si permitimos que su Espíritu descienda sobre nosotros como descendió sobre él en el Jordán. Y ahí inicia verdaderamente la historia cristiana. El Cordero de Dios quita el pecado del mundo. ¿Cómo? Dejándose aniquilar, dejándose matar, ofreciéndose en sacrificio, celebrando la Pascua. Pero también, y es importante que tengamos en cuenta esto, implicándonos a nosotros en esa lucha. No basta decir, bueno, Dios nos va a salvar. Bueno, Dios te va a salvar si te deja salvar. ¿Sí? Dios no puede hacerlo todo por ti, precisamente porque nos ha hecho libres. Y va a depender de nuestra libertad. Nos implica precisamente en este proceso, porque el pecado no está solo en el mundo de manera genérica, como ajena a nosotros, sino que está en nosotros y exige empeñar nuestra libertad para liberarnos. Esta es la clave de interpretación perfecta. Dios nos hace libres, libres para luchar contra el pecado o libres para permanecer en él. Dios nos hace libres para romper nuestras cadenas o libres para seguir amarrados a ellas. Nuestra libertad. Dios, por tanto, nos quiere protagonistas de nuestra propia liberación.
y no podemos evadir este detalle. Los judíos, aquella noche de aquella primera Pascua en Egipto, podían haber simplemente dicho a Moisés: no te creemos. ¿Y qué hubiera pasado? Hubieran muerto, igual que los egipcios. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en nuestro mundo? Que nosotros predicamos y predicamos el Evangelio y el mundo no lo cree y sigue inmerso en su condena. Esta es la dramática situación que hoy vivimos, lamentable. Vivimos un proceso de secularización. Quiero que entiendan bien esta palabra. ¿Por qué? Porque en el mundo de hoy fácilmente podemos escuchar, y seguramente todos lo hemos escuchado alguna vez, de gente que dice: no, si no hay pecado, no, pues si el demonio no existe, es un invento de la iglesia, ¿no? Para tenernos ahí esclavos de sus celebraciones. Yo lo he oído incluso en los medios de comunicación social, de masas, en televisión, gente que dice: no, el pecado no existe. Hay una pérdida de conciencia de pecado de la que ya hemos hablado anteriormente en otras ocasiones y que cada vez es más pragmática en las nuevas generaciones. Les leo un texto de Charles Péguy, a quien les he citado ya otras veces, este novelista francés, que dice: el mal del mundo moderno no es la superación del pecado, sino la pérdida de conciencia de este. No es que el hombre no peque, sino que sus pecados no son ya cristianos. Y quiero que entiendan bien esta frase, porque es muy importante. No es que el hombre no peque, sino que sus pecados ya no son cristianos. ¿Qué significa? Son pecados, dice Péguy, que no tienen ya en su horizonte a alguien con mayúscula que sea mayor que ellos, a alguien que pueda poner luz y misericordia allí donde los pecados solo ponen oscuridad y desesperanza. Palabras de Charles Péguy. El problema del pecado del mundo de hoy es que ya no tiene como referencia a Dios, porque todos hemos sido pecadores en todas las generaciones a lo largo de toda la historia, pero por lo menos cuando nosotros pecábamos, sabíamos que estábamos haciendo mal. El problema es que cuando hoy se peca, incluso se piensan que están haciendo algo bueno. Y lo peor de todo, ni siquiera tienen un referente mínimo de un Dios que pueda perdonar ese pecado. Este es el problema de la secularización, del cual cada uno de nosotros también tiene, en cierta manera, que sentirse comprometido. No por desconocer que existe el abismo, ¿ya? Si hay un acantilado ahí, no porque yo no sepa que esté, voy a dejar de caerme en él. Y seguro que si me caigo en él, nadie me va a librar de la muerte. Esta es la realidad, si lo ponemos en el ámbito espiritual. Es decir, la ignorancia culpable nos salva. Cuidado, esto es un concepto que manejamos en ética cristiana o en moral católica. La ignorancia hay muchos tipos. Cuando la ignorancia, ¿sí?, no es culpable, sí te salvas. Antes se decía, fuera de la iglesia no hay salvación. Claro que hay salvación, siempre que seas fiel a tus principios de vida, en la religión que tú profeses. Es decir, los principios de bien, de bondad, de belleza, que son los absolutos de Dios. Ahora, cuando tú has conocido la verdad y la rechazas voluntariamente, ¿ya?, o cuando has tenido ocasión de conocerla y no la has conocido por tu negligencia, esa ignorancia culpable no te salva, porque eres culpable de ella. En un mundo cristiano, se supone que en una sociedad y en una cultura cristiana como la nuestra, no podemos excusarnos ante Dios. Por eso es más fácil que el lejano se salve. Por eso Jesús dijo: vendrán muchos de oriente y occidente, ¿ya?, y serán los primeros en el reino de los cielos. Los últimos serán los primeros. Por esta razón, porque ellos no tuvieron la oportunidad de conocer la verdad y seguirla. Nosotros sí, y la hemos rechazado. Cuidado con esa ignorancia. Hoy la sociedad, por tanto, está cegada. Yo les decía, creo que en el último domingo antes de la Navidad, les hablaba de la ataraxia, de la anestesia y de la eutanasia, ¿verdad?
cómo esa imperturbabilidad, ese estado de tranquilidad supina nos lleva a una insensibilidad ante el mal y en consecuencia después a una muerte necesaria. Esta es la realidad espiritual que vive hoy nuestra sociedad, que no solamente niega el pecado, sino que incluso se complace en él. Esa es la diferencia con nuestras generaciones. E incluso hoy el mal se presume. Qué triste es esto. Y están confundidas las generaciones que nacen ya en esa confusión. ¿Sí? Están en el error. Perdónenme por la ironía que voy a expresar ahora, quizá no es el lugar más apropiado, pero creo que nos sirve de ejemplo. Aparte de que el humor siempre es bueno, ¿no? Espero no ofender a nadie. Cuando a veces vemos a una chica bonita, le decimos, está de pecado. O sea, queremos ver el bien en el mal, en el pecado. Cuidado con las expresiones. Como ese chiste tan grosero del sacerdote que está repartiendo la comunión y está diciendo el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, y cuando se te presenta la fulana delante, ¿no?, majestuosa, dice Cristo, ¿qué cuerpo? ¿No? O sea, claro, o sea, tenemos sentidos y todos tenemos que vivirlos, pero hay que acomodarnos al bien. El problema es cuando incluso hacemos humor del mal. Como digo, yo soy muy propenso al humor, o sea, no tengo nada en contra de él, ¿no? Creo que hay que poner algo de sal y algo de sarcasmo muchas veces en nuestra vida, pero cuidado, porque el mundo no lo ve así. Yo les acabo de contar un chiste, pero esto en el mundo, más que ser un chiste, es una realidad. Pues nos mofamos del mal. Nos hemos acostumbrado al mal, al pecado. El propio mal es nuestra situación muchas veces más normal. Y así, aquí una vez más, como he hecho alusión antes a la moral católica, ¿qué es lo normal? ¿Ustedes han preguntado alguna vez qué es normal? Esto te lo voy a decir muchos hoy, por ejemplo, ¿no? Como ya legislativamente hemos equiparado, qué sé yo, el matrimonio heterosexual con el matrimonio homosexual, pues es normal, ¿no? Que dos hombres vivan juntos, que dos mujeres vivan juntas, etc. Lo hemos hecho normal y muchas veces te lo expresan así. Yo cuando digo lo normal es lo que te dice la norma, eso es normal. El problema es que hemos hecho norma del mal, cuando toda ley humana positiva tiene que estar fundada en una ley universal y divina. Escuchamos también hoy de la palabra de Dios, ¿no? Vivir en tus mandamientos, en tus preceptos, en tus leyes, conformar nuestra vida a tus leyes, leíamos también en el Salmo. Bueno, pues esa ley divina ya no impera más en nuestra sociedad. Hemos creado nosotros normas perversas que pretenden incluso legislar el mal. La ley se puede legislar, siempre se debe legislar por el bien posible y no por el mal tolerable. Este es un principio de error legislativo que vivimos hoy día en nuestra sociedad mexicana y en tantas otras sociedades del mundo. Es un problema. Es un problema que tenemos que afrontar. Es decir, hemos convertido el pecado en norma de vida. ¿Y a dónde nos lleva esto? Se genera, por tanto, lo que el Papa Juan Pablo II, en aquella exhortación apostólica post-sinodal, ya en el año 84, decía, hemos llegado al pecado estructural. Él habla ya de un pecado ya no personal, ya no social, sino ya estructural. La estructura de nuestra sociedad, en esta exhortación que se llama Reconciliatio Penitencia, es decir, reconciliación y penitencia, decía el Papa, se trata de pecados muy personales de quien engendra, favorece o explota la iniquidad. De quien pudiendo hacer algo para evitar, para eliminar, o al menos para limitar determinadas males sociales, omite el hacerlo, o bien por pereza, o bien por miedo, y encubrimiento, o por complicidad solapada, o por indiferencia.
de quien busca refugio en una presunta imposibilidad de cambiar el mundo, y también de quien pretende eludir la fatiga o el sacrificio, alegando supuestas razones de orden superior. Palabras del magisterio de la Iglesia, en boca de Juan Pablo II, año 84, de total actualidad en nuestros días. Pecado estructural. Cuidado, porque no afecta solamente a esas estructuras ya fallidas, sino que nos afecta a nosotros, como hemos escuchado, precisamente porque era nuestra voz, era nuestro testimonio, era la verdad, era la luz y la sal de la que nosotros debemos de ser representación en el mundo, la que ha fallado para corregirlo. Y no podemos justificarnos diciendo, no, ese no es mi problema. El mundo está muy mal, sí, pero yo no tengo nada que ver. Por supuesto que tenemos que ver. Porque si el mundo tiene que ir bien, es gracias a nosotros. En quien Cristo está depositando su confianza, está contando con nuestra libertad para que el imperio del bien se imponga al imperio del mal. Así de simple. Por tanto, y termino, hemos terminado la Navidad y nos proyectamos a la Pascua. Se han dado cuenta radicalmente del cambio, ¿no?, de contexto, ya del ciclo litúrgico. Por tanto, necesitamos ese Cordero. Necesitamos al Cordero de Dios, ¿no?, más que el pueblo judío en Egipto, porque estamos peor que los judíos en Egipto, porque estando mal ni siquiera nos damos cuenta que lo estamos. Por lo menos ellos eran muy conscientes de la esclavitud en la que vivían, y nosotros vivimos muy felices en ella. Entonces, cuidado, necesitamos ese Cordero de Dios que se nos ofrece precisamente como alimento. Su carne es alimento para nosotros, que es la Eucaristía, y su sangre precisamente nos libera de toda mancha de pecado, que es la penitencia, los dos grandes sacramentos que tienen que acompañar nuestra vida cristiana. Jesucristo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Necesitamos a ese pelícano precisamente, a ese Cristo que nunca va a dejar de sacrificarse y dar la vida por nosotros de tal manera que podamos satisfacer todas nuestras necesidades y alcanzar la salvación. Y por último, necesitamos muchos pescados que nos muestren el camino precisamente que nos lleve hasta Jesús y que muestre al mundo precisamente el camino donde pueden llegar a ese encuentro personal con Cristo, donde pueden alcanzar la salvación. Ahora, nosotros debemos de representar también a esas tres categorías de animal, ¿sí? Nosotros hoy podemos ser cordero, nosotros hoy debemos ser pelícano, y nosotros hoy sobre todo debemos de ser ese pescado que muestre a los demás, a nuestros hermanos, la verdad. Empezando por nosotros mismos, liberándonos de ese pecado que a veces nos ata y nos esclaviza. Que así sea.